buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes después de unas pequeñas vacaciones de regreso aquí a Veracidad, Camino y Vida a través de las cámaras de la televisión. Tenemos mucho gusto de estar nuevamente con todos nuestros queridos amigos, hermanos, todos los que nos están viendo en cualquier lugar del mundo. Pastor Manny, da una bienvenida, tú que sabes hasta dónde estamos llegando. Bienvenidos a todos nuestros amigos, a los que están viéndonos allá en el norte del país, también en el sur de los Estados Unidos, en Jalisco, en Campeche, en Chetumal, en Carrillo y por supuesto aquí en Cancún, Quintana Roo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Pacto Renovado. Pacto Renovado es lo mismo que decir el Nuevo Testamento. Y se estarán preguntando, bueno, ¿por qué la hermana Noemí se está regresando al capítulo 5 de Mateo? Bueno, mis queridos hermanos, es que ese es un libro clave para que podamos nosotros recibir conocimiento, comprensión y sobre todo revelación y conocimiento de la sabiduría de Dios. Porque no olvidemos que Cristo, cuando resucitó, dice, Él fue hecho sabiduría para nosotros. Entonces, fíjate, hermano Manny, estamos viendo aquí que esta promulgación, esta constitución, esta ley espiritual es solamente para un tipo de ciudadanos, para los ciudadanos del reino espiritual aquí en la tierra. Es cómo debemos de conducirnos los discípulos de Cristo que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos entrado en esa relación de misticismo con el Cristo místico, con el Cristo en mí, con el Cristo que me comparte con su muerte y su resurrección la vida divina. Así es correcto, esta porción de la palabra que vamos a estar desarrollando, solo para aquellos que ya han tenido ese encuentro con el Señor, ese nuevo nacimiento. Así sí. es. ¿Por qué? Porque el hombre antes de Cristo no nos podía compartir esa vida divina. ¿Qué dice ahí en nuestra escritura en este pasaje de Corintios? Corintios, vamos a un versículo en 1 Corintios capítulo clave, 15, muy clave para entender esto que a continuación vamos a darle explicación, que 1 Corintios capítulo 15 versículo 45, dice de la siguiente manera: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Sí, mis queridos hermanos, cuando nos dice la Escritura que el primer Adán fue hecho alma viviente, o sea, el hombre animal o anímico, porque no viene de animal, viene de ánima, de alma. Así es. El hombre alma viviente se formó cuando en el Edén el rey de toda la tierra sopló en su nariz aliento de vida, y en ese momento Dios compartió al hombre atributos de su propia naturaleza divina. ¿Qué atributos le compartió? Pues primeramente le compartió, no le compartió el pecado, le compartió la inteligencia, le compartió la ciencia, le compartió todo el conocimiento del mundo natural que él ya había creado antes de Adán. Entonces el hombre creado antes de la caída, era un hombre sumamente inteligente, que estaba solamente sometido
a la voluntad de Dios. Dice que solamente escuchaba y lo hacía. Era un hombre con una capacidad intelectual, física, incomparable con lo que después conocimos. Obediente. Principalmente. Cuando ya el hombre fue arrojado de esta presencia del Creador, dice que se hizo un hombre, se hizo chiquito y se quedó encogido porque se hizo artrítico con las glaciaciones que hubo. Se quedó artrítico, todo entumido, llano, y poco a poco se fue desdoblando como se fue desapareciendo las glaciaciones. Pero ya se le había cerrado el entendimiento que Dios le dio. Ya le había cerrado el conocimiento de Dios, ya nomás tenía la sabiduría de la serpiente. ¿Qué te parece, Pastor Manny? Vaya, lo que Dios nos está revelando. Vaya, en cuanto a este punto vemos a un Adán con una capacidad inmensa que Dios lo había dotado, absolutamente. Era un hombre totalmente capaz y, como lo vemos, obediente. Sobre todo, y hacía la voluntad del Padre, hacía la voluntad de Dios. Estaba sometido completamente a lo que Dios le ordenaba. Y vemos en este capítulo de 1 Corintios 15:45 que dice que este hombre era un hombre almático, que era alma, o sea, intelectual. Físicamente era un titán. Estaba dotado absolutamente. Y dice que este es el primer Adán, y el segundo Adán que viene a darnos esa de enseñanza de lo que es el hombre espiritual fue Cristo. Pero ese hombre, el primer Adán, ya no lo conocimos nosotros. Ese se quedó destruido cuando vino el cataclismo en el diluvio. Ese hombre ya no quedó vestigios de él. Por eso es que Cristo ya no vino como el primer Adán, él vino como el hombre caído, el cual él tomó esa apariencia ya del hombre caído, esa apariencia donde Satanás había ya dejado bien establecido su simiente ahí. Cuando dijiste, hermano Manny, que era obediente, el primer Adán, él no sabía lo que era desobedecer. Él nomás no sabía, no tenía que hacer elección, qué era lo que tenía que hacer o qué era lo que no. Él nomás oía, escuchaba la voz de Dios y la hacía. Pero entonces hubo un pacto de obediencia ahí. Adán, como creación de Dios, dijo: tú vas a estar en mi presencia siempre. Así es. Mientras que tú me obedezcas. Y pongo por pacto simbólicamente en medio del Edén todos los árboles, y tú puedes comer de todos. En el cual estaba el árbol de la vida eterna y estaba el árbol de la sabiduría humana, del bien y el mal. Del mal. En Génesis 3:3 lo dice: pero del fruto del árbol de que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y el primer engaño qué fue? Satanás dijo: Dios es un mentiroso, yo te digo que no morirás. Y le dijo todo lo contrario, porque desde ahí el hombre quedó muerto totalmente a toda relación y a toda comunicación de Dios. Y fue cuando adquirió la simiente de la serpiente antigua y se materializó en el cuerpo que ahora conocemos, que no era la primera creación. Y entonces cuando vamos nosotros a Mateo, claramente dice, las bienaventuranzas, dice, son la promulgación de la constitución de un reino. Porque hay dos reinos. La Biblia siempre se expresa en paralelos.
siempre 2 Adanes, 2 árboles, 2 reinos. Siempre nos va a mostrar, como dice ahí, primeramente Dios nos muestra todas las cosas naturales para darnos principios profundos y definitivos, que son los principios espirituales. Así es. Porque bien dice también la Escritura que el hombre natural dice que no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, por eso es de que hay tanta controversia ahora con esos grupos de herejes que están en las congregaciones. Ese grupo de herejes que enseñan verdades bíblicas fundamentados en la antigua creación, es porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo. Y hay muchos de ese tipo de gente aquí en Cancún que están enseñando esas cosas y están confundiendo. ¿A quién confunden? Pues a los que no han nacido de nuevo, a los nuevos creyentes, a los carnales, a los que apenas están iniciando en una congregación, vienen y siembran sus herejías. Por eso es fundamental que todo creyente, toda persona que acaba de aprender, le han enseñado la palabra y acaba de aprender y quiere seguir aprendiendo, esté en una sana enseñanza en toda congregación. Porque como ahora pretenden esos herejes judaizantes querernos regresar a la ley natural, que por la ley natural, no la ley rabínica, la ley de los escribas, la ley arónica, la ley de Moisés, ninguno se salvó. Así es. Ninguno se salvó por esa ley. Van a decir, pero Moisés, ¿por qué se salvó? Él se salvó, dice que por fe, mirando siempre al invisible. ¿Por qué se salvó entonces Noé? Por la gracia, mirando al invisible. ¿Por qué se salvó entonces Adán, Isaac y Jacob? Por la fe, mirando al invisible. Ellos trataron, todos ellos, de salvarse por sus obras, por guardar la ley, por hacer todo, y ninguno se salvó. ¿Qué pasó con Nicodemos? Nicodemo era una persona excelente en cuanto a las escrituras. Era un rabí, de verdad, no un rabí mexicano, era un rabí judío. Judío, así es. Exacto, y era una persona sumamente preparada, igual Pablo lo era. Y Pablo, más sin embargo, Pablo entendió el misterio de la palabra y se le reveló cuando iba camino a Damasco, fue alumbrado y entendió entonces el mensaje que no era, no porque guardara todas esas leyes iba a tener no, pues no las podía guardar. No las podía. Incluso eran mayores cargas. Pero dice, aunque guardes todo, le dijo a Nicodemo, ¿por qué me vienes a preguntar a mí, tú que eres un rabí? Tú que eres un maestro de la ley. ¿Por qué me preguntas a mí que cómo le vas a hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Que tú no sabes? Pues claro que no. Porque dice, ¿por qué actúan así ahora los judaizantes y los herejes? Porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Y quieren llevar a la iglesia de Cristo otra vez a practicar la ley para que mediante la ley podamos llegar nosotros a alcanzar la vida de Cristo. Pues eso es sencillamente, ahí es donde está la herejía. Y caeríamos en la misma situación que pasó el pueblo de Israel, que por querer guardar la ley, por querer guardar las obras y todo eso, quisieron obtener salvación y no la obtuvieron. Y Cristo, por eso es que viene y por eso es que hace esta transformación. Él, eso sí, que quede muy claro, Jesús no vino a abolir la ley. Pues ¿cómo la iba a abolir? No, al contrario, vino a reafirmar. A cumplirla. A cumplirla para todos los que creen. Nomás para todos los que creen, para gentiles y para judíos. Así es. Porque dice que los 10 mandamientos, la ley de Dios es universal y la dejó desde Deuteronomio. No dijo, esto es para los judíos. No, lo dejó para todos. Para todos. Los 10 mandamientos no es para... Lo que pasa es que, ¿por qué se los dio al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel es, o era, porque ahorita
el pueblo de Israel ya no es el responsable de compartir el Evangelio de Cristo. Ahora el Evangelio de Cristo, el privilegio lo tiene solamente su iglesia, sus discípulos. Entonces vamos a empezar. ¿Algún otro comentario? Sí, con respecto al reino. Aquí estaba hablando hace un momento acerca del reino. Y hay que hacer un énfasis en cuanto al reino, porque hoy en día también se enseña que el reino de Dios está aquí en la tierra. Sí está, sí. Porque hay dos reinos, hermano Manny. Pero del reino que nos vamos a enfocar ahorita es el reino espiritual. ¿Pero está en la tierra o no está en la tierra? Sí, por supuesto. Entonces está en la tierra, pero no está físicamente en la tierra, establecido en un lugar. Está en la tierra que es mi corazón. Amén. Así porque es. Hay un reino milenial físicamente que va a ser cuando baje la Nueva Jerusalén, se va a establecer en la tierra física y literalmente, pero ese reino va a estar compuesto los que han experimentado aquí y ahora el reino de los cielos, que es espiritual, que está en mi corazón. Exacto, y es precisamente a ese reino físico que hago referencia en este punto. No quiere decir que el reino físico, como algunos predicadores han estado comentando, esté ya aquí en la tierra. El reino de Dios está en los corazones de todos aquellos que han decidido creer y que han decidido obedecer. Que han decidido entrar a esa esfera espiritual, porque cuando venga el reino milenial, Cristo es el que lo viene a establecer junto con su iglesia. El reino milenial solamente lo establecerá en muy breve tiempo, porque estamos ya en esos tiempos. Amén. Lo va a establecer el que venció en la cruz, el que mató a la serpiente antigua en su cuerpo, llamado Diablo y Satanás. Él es el que va a venir a establecer su reino milenial aquí en la tierra, físicamente. Así es. Entonces, dice que por eso aquí hay una constitución del reino y que ese reino viene a hablar, dice, de la naturaleza del pueblo de ese reino. Si yo te hago una pregunta, Pastor Manny, tú ahora, ¿qué naturaleza tienes? La naturaleza ¿O cuántas, ahorita tú, cuáles son tus dos naturalezas ahorita contigo? Por lo que hemos estudiado, sabemos que tenemos una naturaleza almática y una espiritual. Tenemos una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal o almática. O natural también. Cuando un hombre verdaderamente admite, porque lo dice el apóstol Pedro, dice, si tú huyes como discípulo de Cristo de las concupiscencias, de la corrupción de este mundo, a causa de tus concupiscencias, y te mortificas tú de no cumplir los deseos de tu carne, dice que entonces vamos a participar de las preciosísimas promesas de Cristo. Y una de las promesas es que aquí en esta tierra vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y ese es el verdadero nacimiento. Cristo conmigo. Amén. Cristo en mí como su morada terrenal y Cristo sobre mí, para pararnos frente a una cámara, frente a un auditorio y decirle, el reino de los cielos no es pan, ni es comida, ni es bebida. Amén. Sino es un reino que se manifiesta por una vida transformada. Así es. Ese es el verdadero avivamiento del que muchos están hablando ahorita. Porque dice que aquí viene a hablarnos con respecto de la naturaleza de este pueblo, del pueblo que se ha unido al Cristo místico resucitado, a ese Cristo que cuando Dios lo resucitó, dice
que la noche del día que resucitó, estaban sus discípulos ahí, asustados. ¿Qué dice ahí en Juan 20:22? ¿Por qué estaban Juan asustados? Ya había Cristo ya lo habían visto en la mañana y sin embargo todavía estaban dudosos, estaban espantados. Espantados, así es. Juan capítulo 20:22 dice... O si quieres desde el 19. Ok. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les serán retenidos. Ahí claramente nos dice que los discípulos de Cristo, discípulos, antes que Cristo resucitara, ellos aún no habían nacido de nuevo, porque solamente el hombre nace de nuevo cuando Cristo nos sopla su espíritu del resucitado, tal como sopló espíritu de vida en el jardín del Edén, en Adán. La vida almática. Necesitamos tener ahora la vida del resucitado. Y todavía hasta ahí les dice: y ahora permanezcan, porque ahora voy al Padre y les voy a enviar para que esté sobre ustedes, que fue en el Pentecostés. Por eso estuvo aquí 50 días. Para que caiga sobre ustedes el poder y sean totalmente llenos del poder. Los apóstoles de Cristo no creían en nada hasta que Cristo resucitó y les sopló. Les dio el soplo de vida. Porque qué casualidad que antes negaban todo. Pedro lo negó. Todos eran como nosotros, temperamentales, se comportaban de una manera que se pero que está el maestro con ustedes y siguen así, pero sí. ¿Qué les pasa? Porque estar Cristo contigo es para limpiarte, para dártelo a conocer en tu naturaleza adámica. Sí, incluso antes de que lo entregara, vemos a un grupo de discípulos que quería combatir, defenderlo con espada. Pedro quería, sabemos que era un hombre iracundo, una persona. Y no lo negó cuando iba a ir a la cruz. Un temperamento que no se controlaba, y vemos de que ya querían defenderlo y atacarlo, y dice el Señor: basta, no es eso lo que yo quiero que ustedes hagan. Deténganse, alto, stop. Les faltaba. Todavía estaban en ese proceso. Entonces, así hay muchos cambio, que están ya con Cristo y dicen que ya conocen todo y ya son salvos, siempre salvos, y dicen que ya tienen todo bajo control, que ya tienen dominio propio, que ya tienen todo y que ya. Mi querido hermano, no te engañes. No os engañéis. Cristo tiene que estar viviendo a ti como la plenitud de Dios, contigo, en ti y sobre ti. ¿Para qué tiene que estar contigo? Para darte dominio propio, para que tú puedas dominar tus instintos, para que tú puedas dominar ese hombre adámico que aún está vivo y que no va a dejarte en paz hasta que este cuerpo sea redimido, hasta que cambie de naturaleza, ya que no tenga esta carne adámica que me quiere llevar siempre, constantemente, a hacer lo que yo no quiero. Porque si dice, ¿por qué entonces los discípulos de Cristo, que todos eran judíos? Amén. ¿Por qué eran tan cobardes que se oponían a las enseñanzas de Cristo? Y decían: enséñanos al Padre, ¿por qué no nos dices cuándo será? Y Pedro: no, tú no vayas a morir. Pedro no quería morir, porque el que no quería morir era él.
se oponía a su naturaleza adámica. ¿Y por qué después, que ya Cristo no estaba, que ya estaba muerto, entonces todos fueron perseguidos, atormentados, torturados, sacrificados, y lo hicieron tan gustosamente? ¿Por qué? ¿Estarían locos? No, porque luego vieron que todo lo que había sucedido y todo lo que el maestro les había enseñado era real, era un hecho, era un acontecimiento que se cumplió todo lo que él había mencionado. Pero como dice, ustedes no comprenden, si no comprenden las cosas terrenales, si no quieren creer en lo que ven, pues menos van a creer las cosas espirituales que no ven, menos las van a creer. Y así el mundo está igual ahora. Entonces, cuando dice aquí que vamos a ver esa naturaleza, dice el capítulo 1. ¿Qué dice, hermano Manuel? Capítulo 1 de Mateo. Mateo 5. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vamos a dejarle ahí. Porque viniendo las multitudes. Me imagino que era una iglesia como las que están ahora, como esas iglesias gringas como la de Austin, que tiene como 7,000, 8,000 miembros. O como la de aquí, de Comunidad Cristiana, o de que tiene se ufanan, tenemos 80,000 hombres aquí. Otras como que vamos a tener 5,000. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos regresamos. a un corte y ahorita regresamos. Bueno, regresamos aquí escudriñando este versículo primero que es tan interesante. Dice, viendo las multitudes, dice, el nuevo rey se sentó ahí en ese monte. Por cierto que ese monte yo he estado ahí, ahí no hay ninguna montaña. Es como un valle muy bonito. ¿Okay? Pero el caso es de que dice que se sentó ahí cuando vio las multitudes. Pero ¿a quién se dirigió? Dice que en ese tiempo se dirigió a todos los judíos. En ese sermón del monte había reunidos ahí, porque acordemos que estamos en el tiempo del Imperio Romano. Estaba lleno de gentiles y lleno de judíos creyentes en la Torá. Los gentiles, había de todo, romanos, griegos, no sé, de todo ahí el Mediterráneo estaban reunidos. Pero él solamente, ¿quiénes son los que se acercaron a él? ¿Y a quién fue dirigido ese sermón del monte? Específicamente. Sus discípulos. A sus discípulos. Así es. Dice que ellos estando cerca, dice que él, dice, llegaron a él, dice, los que, porque estas instrucciones en el sermón del monte fueron dirigidas en aquel tiempo solamente a los discípulos. Y en la actualidad esas instrucciones son dirigidas a los que somos discípulos. Amén. ¿Sí? Entonces dice aquí, vamos a ¿por qué tan específicamente está dirigido a todos, pero estrictamente para los ciudadanos del reino? Y se cumple para los ciudadanos del reino. Ahí es para que todos vean, pero los que están sencillamente obligados, porque han hecho su decisión de seguir a Cristo, son los discípulos que están decididos a entrar al reino de los cielos. Entonces Amén. Dice por eso aquí en Mateo 28:19, ¿qué dice ahí la Escritura? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice ahí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, ¿cuál es la visión de Veracidad Channel, pastor? ¿Cuál es la visión? ¿De evangelizar a los judíos? Por supuesto que no. ¿O a los gentiles? A todos. A todos. Pero principalmente los gentiles. Que es la tarea hoy en día de la iglesia. ¿Es la iglesia? De la iglesia. No ir a evangelizar a los judíos, porque ellos ya tienen las enseñanzas. Ya tienen las y ellos enseñanzas ya y se la les palabra. cerró el entendimiento hasta que Dios les quite el velo. Ellos necesitan aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y lo van a aceptar, pero hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Mientras tanto, este mandamiento es para los gentiles, para todos los pueblos que no son judíos. Todos los discípulos. Todos los discípulos. Todos los discípulos deberíamos de estar haciendo esto. La ordenanza que deja Jesús de ir y hacer discípulos. ¿Cuál es el requisito para ser un discípulo? Previamente tienes que evangelizar, mi hermano. Pero si tú eres evangelista nada más y te conformas con ser evangelista, no estás haciendo tu tarea. ¿No? Entonces, el evangelismo es el primer paso. Es Cristo contigo. Así es el primer paso, pero de ahí... Si tú no haces discípulos, no estás cumpliendo la gran comisión. Entonces, claramente es una tarea para la iglesia nada más. Esta tarea no la pueden llevar a cabo los judíos, ni la pueden llevar a cabo, ni es para los judíos. Aquí, a los que se les dio esta instrucción, todos eran judíos. Amén. Pedro para los judíos y Pablo para los gentiles. Por eso es de que un judío verdadero, como nuestra autoridad espiritual aquí en Veracidad Channel, es un judío formado en la tradición y en el judaísmo y tocado por el poder de Dios, y ese es un verdadero judío como los judíos mesiánicos entonces. Amén. Pero me van a decir a mí ahora que un gentil católico se hace cristiano, luego se hace judío para judaizar, para evangelizar a los judíos y llevar a los cristianos a hacerse judíos. Eso es lo que están haciendo ahora los herejes. Y puedo decir nombres, herejes como Luis Cervantes, como José Antonio Vilchis, como otros que se me van de la cabeza. Esos son Resnick. Esos son, cuídense de ellos. Sí, cuídense, mis hermanos que me están viendo, porque esos son herejes. Y la iglesia tiene que tener mucho cuidado y para denunciarlos. No ser confundida. Denunciarlos, porque nosotros aquí denunciamos no para entrar en controversia, no para atacar a nadie, porque dice la palabra: estad preparados a dar, a defender la fe. Si el mismo apóstol Pablo, cuando Pedro, el formador de la iglesia de Cristo en Israel, porque Pablo era de los gentiles, Pedro era de los judíos en Israel. Así es. Cuando Pablo se entera que el apóstol Pedro estaba imponiéndole a los gentiles costumbres hebraicas, costumbres de la ley alimenticia, costumbres de la circuncisión, costumbres del Shabbat, dice: oye, no seas hipócrita, Pedro. Y tuve una gran discusión, al grado que a Pedro le costó el liderazgo ahí en Jerusalén, y se tuvo que quedar el hermano de Jesús. Pero
el apóstol Pablo no iba a permitir, como ahora tampoco, nosotros los verdaderos discípulos de Cristo, no vamos a permitir esas herejías dentro de la iglesia de Cristo. No las vamos a permitir. Así es. ¿Qué opinas tú de eso, Pastor Manny? Por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Ya como lo había dicho también Pablo, dice, habrá falsos maestros, falsas enseñanzas, la gente querrá escuchar nuevas doctrinas, pero hay que mantenernos nosotros en la sana enseñanza que el Señor y siempre corroborar que se encuentre en las Escrituras. Y como dice en Apocalipsis, en estos tiempos estamos viviendo señales de los últimos tiempos donde el juicio es necesario que empiece por la casa de Dios, por la iglesia de Cristo. Y el trigo tiene que ser cribado para apartar la cizaña del trigo. ¿Por qué está escrito eso? Porque la cizaña y el trigo son los verdaderos creyentes y los carnales que nomás causan división y problemas. Pero como son tan parecidos que solamente Dios es el que puede distinguir. Hasta el final. No, pero en este tiempo, por eso estamos ya las señales del final del tiempo, porque ahorita la iglesia está siendo cernida, porque está apartando sus verdaderos discípulos que viven en esa esfera de la ley de los ciudadanos del reino, de esa ley espiritual que es la que estamos ahorita empezando apenas a escudriñar. Amén. ¿Por qué es necesario, Pastor Manny, que la iglesia de Cristo sea? Tú que vienes de una iglesia de muchas gentes, ¿por qué? ¿Qué has visto ahí? ¿Que hay trigo y cizaña o hasta que venga Cristo la separa? Hay trigo y cizaña, por supuesto. En todas las congregaciones hay trigo y cizaña. ¿Y tú puedes distinguir a simple vista? Vaya. En muchos casos sí. Porque es dice, posible. ¿cómo? Por el testimonio. El testimonio, sus obras. Sus conductas. Su conducta, su testimonio, por supuesto. Entonces nosotros ciertamente no podemos llegar así de buenas a primeras y empezar a juzgar. Ese es trigo, ese es cizaña, porque las apariencias siempre engañan. El trigo y la cizaña son exactamente igual en apariencia. Amén. Pero siempre engaña, porque uno da fruto y otro no tiene nada más que frutos de obras de la carne. Es correcto, pastora. Y es ahí donde nosotros, como canal, tenemos la tarea de dar a conocer esta verdad que tenemos, que hemos estudiado, porque déjenme decirles, mis estimados amigos, no somos nuevos en la palabra, no somos unos neófitos. Hemos estudiado y hemos tenido un camino, pero sobre todo hemos mantenido nuestra comunión y nuestro acercamiento con el Señor diario, ininterrumpida, así es, constante. Y gracias a Dios nos ha ayudado, nos ha dado la fortaleza, y no es una casualidad que hoy estemos aquí compartiéndote, que estemos aquí tratando este tema de las bienaventuranzas también, porque Dios quiere que tú, dice la palabra que la verdad nos hará libres, y Él quiere que tengas esa libertad, que conozcas, y que este mensaje no es solo para judíos, sino para todo aquel que lo quiera aceptar. Y sobre todo no es un conocimiento intelectual ni teológico, es revelación de Dios para sus discípulos. Dice que estos discípulos, ahí en el Sermón del Monte, en ese tiempo, antes de Cristo, antes que Cristo resucitase de los muertos, amén, porque Cristo significa el ungido, pero ya Cristo ya no es el hombre almático, ya es el hombre espiritual.
Amén. Por eso es Jesucristo. ¿Sí? Cuando, después del Sermón del Monte, recordemos que ya en Hechos, dice que hasta entonces esos discípulos se les llamó más tarde cristianos. Vamos a ver qué dice en Hechos 11:26. 11:26. Pero ahora hay mucha preocupación, ya no queremos decirnos cristianos porque ya todos se dicen cristianos. Y es muy genérico. Pero todos se dicen cristianos. Yo digo que, como dice el apóstol Juan, incluso se ha vuelto moda. Son cretenses, no cristianos. O cristinos. Pero eso dice el mundo, pero dice ahí en la escritura de San Juan, dice, esos cretenses malas bestias. Los que se dicen cristianos y son cretenses, la Biblia los llama que son malas bestias. Entonces, ¿qué dice ahí en Hechos 11:26? 11:26, veamos. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Dónde creció, dónde se inauguró la iglesia de Cristo? ¿En Roma o en Israel? ¿Ahí? En Jerusalén. En Jerusalén. Así es. Y Pablo era el líder de ahí. Y cuando ya tenía un tiempo ahí, porque se convirtieron tantos gentiles, que empieza él a enseñarles las costumbres de los judíos. Digo. Pedro, perdón. Pedro fue empieza a enseñar las costumbres de los judíos. Pues, ¿qué le pasa a Pedro? Y es en Gálatas capítulo 2, en su versículo 11, donde ahí vemos esa confrontación. A ver, ¿qué dice el de él? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Quién era el que le resistió cara a cara? Pablo. El apóstol Pablo. Así es. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es ahora como los judíos, los católicos que se hacen cristianos y luego que se hacen judíos, se ponen todo, el manto rabínico, el kipá aquí, se dejan las barbas, se ponen las barbitas, pero se los quitan y se los ponen, porque ni es su vestimenta, porque hacen hipócritamente. Sigue leyendo. Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles? ¿Por qué obligas? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Bien. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Dice ahí, ¿por qué tú enseñas a los gentiles a judaizar? Es exactamente, mis hermanos, lo que está pasando aquí. Los judíos que son cabalistas, que son no sé de dónde, enseñan a los gentiles cristianos a judaizar a los cristianos. El otro día yo fui a una iglesia, me dicen, vamos a la iglesia de Dios de Israel. Entra a esa iglesia, ellos haciendo su Shabbat, adorando a Dios, eso está bien. Enseñando el Evangelio, eso está muy bien. Amén. Y luego cuando digo, bueno, yo pienso que ya se acabó la predicación, digo, pues ya nos vamos. No, es que ahora vamos a enseñar la ley de Moisés. ¿Cómo? Y le digo a un líder, oiga, bueno, usted dígame. O sea, oiga, primero la enseñanza del Evangelio y luego la enseñanza de la ley. Aquí el señor Luis Cervantes dijo, aquí nos tenemos que regresar a la ley. Por eso es el motivo que no está en Verazada Channel.
pues tenemos que regresar a la ley. Entonces dije yo, a ver, dime tú, a aquella iglesia que fui, dime tú entonces, ¿cuándo fue que murió Cristo? Rotundamente me contestó, pues Cristo resucitó el Shabbat, Cristo resucitó el séptimo día y por tal motivo tuvo que haber muerto el miércoles, porque la palabra dice en Mateo que estuvo 3 días y 3 noches y que al tercer día resucitó. Entonces murió el miércoles. Ah, bueno, gloria a Dios. Para ser contado jueves, viernes y sábado, ¿no? Esa es una herejía, mi hermano. Está en lo correcto, pastora. Es una herejía porque no es así como... Y luego los católicos son los únicos que están correctos. Pero ellos siempre han, como la palabra, ellos siempre han afirmado lo que está en la Biblia, que Cristo resucitó al tercer día y que era el 8º día. Y entonces, pero ellos que adoran el domingo, porque ellos le pusieron al 8º día domingo, y ellos adoran al sol. Se hicieron prácticamente una imitación, cogieron algo de verdad establecido para imponerlo en eso se llama sincretismo. Los católicos romanos cristianizaron todas las fiestas paganas y suplantaron las fiestas de Jehová en fiestas paganas. Entonces, digo yo, bueno, me salí muy decepcionada de esa congregación. Ahora vamos a enseñar la ley, pero acabas de enseñar el evangelio de Cristo. ¿Ahora qué vas a hacer con la ley? Esa es una característica, mis hermanos, donde tú encuentres una congregación que combinan la ley arónica, la ley de Moisés, y la imponen juntamente con los 10 mandamientos, cuídate mucho. Y sí es muy importante, ya usted ahorita nos ampliará el tema, pastora, en cuanto a qué ley nos estamos refiriendo, porque nuestros televidentes no se vayan a confundir con que estamos nosotros atacando la ley de Dios. Por supuesto que no. Esa es inmutable. Amén. La ley a la cual nos estamos refiriendo, usted nos ampliará. Esa ley es la ley rabínica. Amén. Amén. Es una ley natural. Es una ley que nos lleva simbólicamente a lo que iba a ser las bienaventuranzas. Así es. ¿Sí? Quisiera leer aquí en Gálatas con respecto a la discusión que tenían Pedro y muy interesante. Pablo y Pedro. En este caso, vea que concluye en esta discusión. Dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Y cuáles son los 3 pilares de la ley rabínica hasta el día de hoy? Hay 3. Así es. ¿Cuáles son? El primero tenemos a la ley alimenticia, la ley de la circuncisión y la ley de sabática. Las tradiciones del Shabbat, sabática. Las tradiciones del Shabbat, porque el Shabbat es para todos. Dice, 6 días trabajarás y el 7º lo descansarás. Pero el 8º día del año del jubileo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, que es Cristo, también será llamado día del reposo. Porque nosotros, la Iglesia de Cristo, ciertamente empezamos a trabajar el primer día de la semana y trabajamos desde el reposo. Amén. Desde el reposo que es Cristo, es donde yo empiezo realmente mi vida ministerial. Desde el reposo,
sentándome en lo que Cristo ya hizo por mí para que yo pueda llevar una vida victoriosa aquí en esta tierra y para que yo pueda cumplir la ley espiritual del reino de los cielos. Así es. Entonces, sigue diciendo, esta hermosa enseñanza es profunda, Pastor Manny, ¿sí? Amén. Y dice que en el 2, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no te habla más que del hombre cuando llega a Cristo sinceramente, tiene una necesidad, tiene hambre espiritual. Por eso dice claramente el apóstol Pedro, dice, tú que ya eres un hombre regenerado, que has pasado de muerte a vida, dice, busca ansiosamente, anhela, desea, dice, el alimento espiritual. Dice, como el niño recién nacido desea tomar la leche no adulterada. Si uno que se dice que es cristiano y no siente ese apetito, ese instinto que siente un niño recién nacido, físicamente del vientre sale, lo primero que el niño, que cualquier animal mamífero, lo primero que quiere es comer. Así es. Y si tú, mi hermano, hasta el día de hoy no sientes esa hambre espiritual para que seas saciado de la leche espiritual que es la palabra, entonces aún no te ha resplandecido la luz del Evangelio, dice el profeta Isaías. Y es correcto. Como hace esta referencia de la Escritura, debemos anhelar ese alimento. Y se dice, pobre de espíritu, estás recién nacido, tienes que tener hambre, pues tú vas a ser saciado. Pero si lo que tú, en lugar de tener esa necesidad de alimento espiritual, te acercas a la Biblia para adquirir conocimiento intelectual, teológico, no, nunca vas a nacer de nuevo, vas a estar como Nicodemo. Hay una escritura, un versículo que dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y lo siguiente dice, cantando con gracia en vuestros corazones, y el Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Espirituales, ya los discípulos nacidos de nuevo tienen que tener esa hambre insaciable por buscar el alimento espiritual. Es donde sus vidas se empiezan a transformarse y ya se nos va quitando todo ese vocabulario mundano. Nos expresamos de otra manera. Y de hecho, cuando empieza esa transformación, la misma gente se empieza a dar cuenta de eso. Entonces es el testimonio. Tu familia se empieza a dar cuenta de eso y ya te dicen, oye, has cambiado, qué diferente eres, hablas diferente. Y en ese momento te noto como que con más vida, con más energía. Y si no tienes humildad, ahí te llenas de orgullo espiritual. Eso sí. ¿Ya nos despedimos, Pastor Manny? Sí, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana, que estén aquí en este programa que se llama Pacto Renovado. O Nuevo Testamento. O Nuevo Testamento. Y aquí vamos a estar esperándolos. Y síganos en las redes sociales, allí en Veracidad Channel, en Facebook y en @VeracidadC. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.